Hola, buenas tardes, bienvenida, bienvenido de nuevo al canal. Gracias por estar ahí y hoy, como puedes ver, tengo conmigo a Albert. ¿Qué tal, Albert? Hola Amparo, pues mira, aquí con muchas ganas de empezar a soltar todo lo que fluye por el corazón y nada, y compartir, ya que veo que hay un poco de interés por ir preguntando cosas nuevas de cómo funciona la mente, por qué nos pasa esto, lo otro. Así que muy contento, con muchas ganas. Muy bien, pues nada, vamos a ello. Ujú. Vamos a retomar, si te parece, un poquito lo que fue el último vídeo en el que hablábamos de la enfermedad, porque se nos quedaron cosas. Yo sé que a ti se te quedaron cosas. Así que si quieres retomar sobre ello, por qué nos pasan ciertas cosas o la manera de la manera en que nosotros nos tomamos las cosas, si quieres retomar con ello, adelante. Sí, sí, es muy importante porque sí que es verdad que se me quedaron cosas en el tintero, como suelo decir. Pero lo quiero aclarar porque a veces también es muy importante cómo reaccionamos ante el comportamiento o las circunstancias que nos encontramos. Entonces es muy importante entender que el ego tiene muchas, vamos a decir, técnicas o formas de disimular o de camuflar lo que realmente me está pasando, ¿no? Es decir, el ego siempre tiene una imagen o vende una imagen o se comporta de una manera porque pretende disimular o no afrontar lo que realmente le está sucediendo. Por ejemplo, no, si yo soy muy feliz, estoy muy contento, tal y cual, pero en el fondo no es cierto, porque si fuera cierto, no necesitaría repetirlo una y otra y otra. No necesitaría poner vídeos, poner fotos con posturitas, es decir, el ego siempre tiene muchísimas formas de disimular o de engañar lo que a mí realmente me está pasando. ¿Qué es lo que sucede cuando nos comportamos así, ¿no? Pues que nuevamente solemos responder de una manera agresiva ante una situación que me aprieta, ¿no? Que me compromete a sacar esa realidad que no quiero, porque me da miedo, porque me da vergüenza o simplemente porque no quiero, simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien nos dice algo, es muy importante que veas lo que realmente sucede. Es decir, cuál es realmente la intención de esa persona que se dirige y me insulta o me genera alguna respuesta agresiva a nivel verbal o incluso física, por desgracia, pero también suele ser, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos que mirar en profundidad qué es lo que le sucede a esa persona y por qué responde. Pero el problema no solo es eso, sino que te lo tomas como algo personal. El ego se cree que lo que me está diciendo esa persona es algo que realmente está en mí y no es cierto. Entonces, no te lo tomes como algo personal. No tiene nada que ver contigo. Simplemente son pautas donde tenemos que aprender a tener paciencia, a mirar en profundidad, a no tomártelo todo a la primera o a la ligera, a no sentirte dolido por eso, por ese motivo, porque te lo tomas como algo personal y no tiene nada que ver con eso. Acuérdate que siempre hablamos de que venimos a aprender quiénes somos realmente. Pero Y claro, podríamos decir, dime. también, al ver que esa persona que está insultando o agrediendo está hablando de sí, de cómo se siente esa persona por dentro y está expresando lo que tiene dentro. Sí, realmente es un miedo. Son miedos. Lo que pasa que el ego no quiere aceptar porque cree que tener miedo es como perder valor, ¿no? Yo expreso que tengo miedo y ya no valgo. Es un concepto erróneo que la sociedad ha implicado de una manera muy tajante, muy clara, que es errónea, ¿no? Es decir, todos tenemos miedo, es evidente. ¿Por qué? Porque no lo conocemos todo. El hecho de desconocer genera una actitud de miedo. Y cuando tienes un exceso de miedo o un conjunto, genera respuestas agresivas. ¿Por qué? Porque es la única forma que el ego conoce de mantenerse a raya o de mantenerse a la altura, respondiendo con una forma agresiva. Pero es lo que te digo, el problema es cuando tú te lo tomas como algo personal, ¿vale? Entonces es muy importante tener claro que no va contigo, pero sí que tienes un trabajo de tener el temple, la calma. ¿Qué pasa?
cuando te lo tomas como algo personal. Ahí es donde está el problema. Que estás generando una respuesta emocional en tu cuerpo mental, estás alimentando otras formas que no tienen nada que ver contigo y eso te genera muchos bloqueos energéticos. Y eso genera una respuesta negativa que te va llevando poco a poco a la enfermedad. Entonces, claro, si alguien te dice es que eres tonto, por poner un ejemplo, y tú empiezas a pensar, soy tonto por esto, por lo otro, estoy empezando a generar. Si eso es cada día, o es cada vez que hablo con esa persona, o si es con esas personas que yo tengo un vínculo emocional, es por donde se cuela, es por donde se filtra, y sin darnos cuenta nos vamos generando una autodestrucción que nos lleva a la enfermedad, que puede ser desde algo tan sencillo como tener mala circulación, como puede ser que tengas problemas de mucosidad porque te constipas, porque tu sistema inmune pierde fuerza. Es decir, pueden ser muchas cosas que aparentemente no son muy graves, pero que en un constante, en un continuo, sí que te pueden llegar a generar una enfermedad que es muy corriente, por desgracia, como puede ser el asma, la bronquitis, la mala circulación, inflamación en el hígado, saturación, hígado graso, problemas renales. Es decir, todo eso, el cuerpo responde ante todas esas emociones. Por eso advierto que es muy importante saber cuándo es una cosa que está en ti de verdad y cuándo te la estás tomando cuando algo te dicen como un tema personal, cuando no es cierto. Entonces, por eso siempre digo que es muy importante conocerse. Acuérdate que hablamos, Amparo, de la sinceridad, que no tiene que ser sincero, el conocerse. Si tú no te conoces, corres el riesgo de que cuando alguien te dice algo, te lo tomas, como vuelvo a repetir, como algo personal, y entramos en ese rol que no tiene freno, porque a veces ya entramos en ese sistema automático, por decirlo de cierta manera, y como el pensamiento sigue ahí y no lo trabajamos y encima lo seguimos alimentando, porque entramos en la duda, ¿será verdad? Ostras, es que no solo me lo ha dicho esta persona, entramos en ese rol y entonces ¿quién frena eso? Antes de llegar a ese límite, no me lo voy a tomar como algo personal. Lo que voy a hacer es reflexionar y qué tengo que aprender de esta situación real. Sí, no lo que me dice esa persona, sino lo que yo experimento, es muy importante. Sí, claro. Esa es una pregunta que nos la deberíamos hacer siempre. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Siempre todas las situaciones que se nos ponen delante nos están dando una lección y si no la aprendemos, pues vamos a repetir la situación parecida con la misma lección. Entonces, creo que es una pregunta a hacernos prácticamente casi que diariamente, ¿no? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Claro, y es muy importante también, que es lo que he dicho antes, ver y ser sincero con uno mismo para ver qué es lo que realmente tengo que aprender, ¿vale? Sí. Porque también esa respuesta negativa genera enfermedad en nosotros. Es muy importante esa negación, esa también, vamos a decir, autoengaño de creer algo que en el fondo no eres. Entonces todo eso genera enfermedad. Claro, el auto. No hacemos más que seguir y seguir sin poner freno. Entonces es muy importante decir, paro, bueno, vamos a ver, en esta situación me sienta mal, pero ¿por qué me sienta mal? ¿Realmente yo soy así? ¿O realmente esa persona por qué responde? Pero también hay otra cosa que es muy importante, que también se me olvidó, es el hecho de cómo te tomas tú la situación. Es muy importante, ya no solo que te lo tomas como algo personal, sino cómo respondes ante esa situación. Por ejemplo, ¿cómo respondes cuando te equivocas? Porque no entendemos que venimos a aprender y que te tienes que equivocar, porque si no te equivocas, ¿cómo aprendes? Pero luego, claro, está ahí pensando, es que me he equivocado, es que valgo muy poco. Esa conversación que tenemos con nosotros mismos, que es un poco, vamos a decirlo, estúpido, porque son más que pensamientos que nos siguen alimentando. Entonces es muy importante, Amparo, hacer
un parón, una reflexión y decir, ¿qué está pasando? Antes de dar pie a seguirme identificando y alimentando de más pensamientos. Porque en realidad todo lo que piensas no es la realidad de ti. Simplemente son conductas que tú vas aprendiendo, que vas alimentando o que te van educando, como hemos hablado muchas veces a través de la familia, de los amigos, de la sociedad, que tú te identificas, pero que no tienen nada que ver con lo que es tu realidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que siempre digo, educar al ego a comprenderse, a experimentar, ir aprendiendo y definiéndome como eso que sí que soy. Pero acuérdate, Amparo, que es muy importante, siempre a través de tu experiencia. Siempre. Muy bien. Entonces es una cosa muy importante que alguna gente me dirá, ¿y por qué? Porque si no vives la experiencia, ¿cómo sabes si es cierto o no? Claro, si no la vives, no Una puedes... de las cosas que yo siempre me he encontrado con muchas personas que leen libros, que ven muchos vídeos del tema de autoayuda, tema espiritual, de lo que sea, ¿no? Ahora parece que todo está muy de moda. Claro. Pero claro, ¿cómo sabes, Amparo, que realmente eso es cierto? Pues hago una reflexión y experimento. Voy a experimentar. Por eso es muy importante no tomarte las cosas de esa forma tan negativa, no dejarte influenciar por lo que te pueden decir, sino por lo que tú experimentas. Porque la negación a ti mismo también te genera enfermedad. El no tener libertad de expresarte, el no ser creativo, el estar siempre aguantando, es que siempre me callo, es que siempre me enfado, el reprimirme. A veces considero que, aunque no parezca muy bueno, enfadarse y soltarlo también a veces es necesario, porque vamos acumulando y aunque la respuesta no sea muy correcta, pero a veces también es necesaria, porque cuando hay tanta opresión también te puede bloquear. Y sobre todo lo que más sufre es el aparato digestivo, sobre todo el corazón, pulmones, pero sobre todo el digestivo. Responde ante ese rechazo, esa negación, y el corazón se dispara, nuestro sistema nervioso se vuelve loco, sin comprender que es una actitud que yo tomo, que es me aguanto, me callo, me voy cerrando y pensando, y pues mira, mejor suéltalo y que sea lo que tenga que ser. Hay que soltarlo, y en base a lo que estás diciendo y al momento actual me viene el tema del sistema inmunológico. Cuando uno se calla o entra en ese estrés, ansiedades, todo esto lo que va a hacer es que el sistema inmunológico, en vez de ser amable con nuestro interior y agresivo con lo que viene de fuera, como que se empieza a trastornar también por ese estrés y ese cortisol que se acumula en el cuerpo. Y entonces, en vez de defendernos bien de lo de fuera, nos empieza a atacar a nosotros. De ahí pueden venir enfermedades autoinmunes, y en este momento tan especial que estamos viviendo, que tenemos que tener nuestro sistema inmune a tope, al 100%, por mucho que se tome vitamina C, que se tome no sé qué y que se hagan cosas para potenciarlo, si tú por dentro no estás en esa calma y en esa paz, lo vas a tener mal. Yo sobre todo, sí, pero además te lo digo porque yo he sufrido esa enfermedad, que es la enfermedad de Graves, que es mi sistema inmune ataca mis tiroides, y fue una experiencia muy rica, aunque evidentemente se pasa mal, para darme cuenta que el sistema inmune es el primero que responde emocionalmente en lo que piensas hacia ti mismo, pero así de claro. Es increíble cómo responde el sistema inmunológico dependiendo de qué actitud, qué consideración te tienes a ti mismo. Es increíble. Y es el primero que responde. ¿Por qué? Porque yo lo que estaba haciendo es generar una cantidad de pensamientos en contra mía, en vez de dar paso a lo que hemos hablado, de hacer una reflexión, qué es lo que tengo que aprender, y si me equivoco, no pasa nada. El error de equivocarte es ese, el que no quieras ceder, que te equivocas, el que no quieras ceder, de que tienes que seguir aprendiendo. Entonces eso sí que no tiene mucho sentido. Pero equivocarnos, ¿quién no se equivoca? ¿Quién viene aquí y lo tiene todo aprendido? Todos tenemos que aprender. Pero claro, ¿cómo respondes ante eso?
si constantemente estás generando esos pensamientos, esas actitudes que van enfocadas hacia mí, todo hacia mí, porque yo, todos esos pensamientos que no hacen más que machacar. Y yo los he vivido, pero los he vivido para poder hablar lo que estoy hablando contigo, que darme cuenta que no me tengo que tomar las cosas como algo personal, que tengo que equivocarme para aprender y que no pasa nada, Amparo, de verdad. Que te equivoques una 20, 40, 50, las que necesites, pero jolín, levántate y camina. No te quedes ahí embotado, generando pensamientos, no valgo para nada, no puedo, mira lo que me han dicho. Olvídate de eso y céntrate en lo que realmente importa, que es qué tengo que aprender de esta situación que me enriquece a mí y enriquece a los demás. Claro. Porque esa respuesta positiva, Amparo, también ayuda a los demás. Claro. Y no entendemos que todos estamos conectados y que es maravilloso. Ojalá comprendiéramos la vida como realmente es. Que ese esfuerzo que tú haces, en ese reconocimiento, en esa aceptación, en decir, oye, perdona, me he equivocado porque me he saltado, porque me sentía mal, estaba asqueado, me sentía solo, estaba agobiado, pues eso también favorece a la otra persona, no solo a ti. Entonces es muy importante que no nos quedemos tan encerrados en ese egoísmo de qué me pasa, porque el ego tiene muchas herramientas para seguir en ese rol autodestructivo de autoengaño, de decir es que no sé, no, acepta y eso te ayuda a ti y ayuda a los demás. Por eso no te tomes las cosas como algo personal, no estés siempre mirándote a ti, reflexiona también un poquito por los demás, pero parándote. Para. A ver, ¿qué pasa? Estamos otra vez con las tres: sinceridad, aceptación y acción. No, Porque si al final no tomas acción, no haces nada, te quedas ahí embotado y no haces nada. Y tienes que ser sincero, aceptar lo que hay y tomar acción para hacer el cambio, que lo tienes que hacer tú, no lo va a hacer nadie por ti. Siempre lo tienes que hacer tú. Y por muchos libros que leas, por muchos cursos que hagas, si tú no haces estas tres claves, sinceridad, aceptación y acción, no vas a salir del momento en que de la situación en que te encuentras. Y estamos en un momento muy bueno para hacer esto. Es un para momento llevarlo a la práctica. Ejecutivo muy bueno ahora, ¿verdad? Sí, sí, es muy importante llevarlo a la práctica, por lo que hemos hablado antes, de que experimento todo esto que yo voy haciendo, estas reflexiones, las experimento para saber si son ciertas, si son efectivas, si son reales, ¿no? Es muy importante, porque de información hay mucha, pero ¿cómo diferencias qué es verdad o qué es mentira? Pues experimentándolo. ¿Qué pasa? Que el ego, de cierta manera, se asusta e intenta evitar ese enfrentamiento porque desconoce, porque tiene todas esas carencias, todos esos miedos, y dice no, pero precisamente para afrontar el miedo hay que estar ahí, hay que lanzarse, hay que mirarse, hay que tirar hacia adelante. Porque ya te digo, el miedo no es un síntoma de pérdida de valor, es un síntoma de desconocido. Entonces pues voy a palpar, voy a conocer, y que te equivocas, pues te equivocas, no pasa nada, pero que siempre sea para enriquecerte, para conocerte, no equivocarme una y otra y seguir en ese rol sin salir de ahí. Eso no tiene mucho sentido, es decir, no tiene nada, y eso sí que te lleva a lo que yo siempre digo que es muy grave, a la enfermedad mental. Sí. Y eso también te conlleva a otra cosa que también es muy importante, es en proyectarme hacia el futuro. No me acepto como estoy ahora, pero utilizo este momento para estar mejor. ¿Por qué? Porque me han inculcado que después podré pagar una hipoteca, podré tener un piso, le podré comprar más cosas a mi mujer. Es decir, siempre estoy viviendo en un futuro, proyectándome en un futuro, porque no acepto lo que estoy viviendo ahora. Y eso te lleva a la enfermedad mental. Eso te lleva a no estar nunca presente. Eso te lleva a estar dislocando la mente, gastándola, dividiéndola en diferentes zonas y generando un abuso, que eso genera muchos problemas a nivel nervioso y mental. De hecho, la demencia senil, el Parkinson y todas estas cosas
son generadas por quererlo controlar todo, dominar todo desde el pensamiento, sin tener esa libertad de experimentar, de aceptar, sino estoy constantemente en un juicio, en un machaqueo y dando pie a lo que no tengo que dar, que es a vivir en un futuro que no llega sin vivir el momento. Y eso también genera una gran enfermedad mental, que es conocida como estrés. El estrés Por desgracia la vivimos la gran mayoría. Pero es la enfermedad de ahora, que no se ve, porque hay mucha gente que está viviendo bajo un estrés tremendo, que incluso se está yendo en estos días, deja de vivir y dicen, pues yo no tenía nada, ¿no? Y es que tenía un estrés tremendo que al final le ha hecho explotar el cuerpo y dejar la vida. El estrés hay que reconocerlo a tiempo, ver que lo padeces y ponerle una solución, y hay muchas soluciones naturales, no hace falta recurrir a los medicamentos, si hace falta eso recurre, pero hay muchas soluciones naturales que tenemos, herramientas en nuestras manos. Yo, por ejemplo, con el Yin Shin Jitsu, yo hice un cambio grandísimo, yo vivía estresada todo el día y por la noche también, yo no descansaba porque mi mente no paraba nunca, entonces me generaba estrés, ansiedad. Yo creí que ese era el estado normal de ser de la persona. Yo pensaba que eso era así. Y cuando ya empecé a hacerme las autoayudas y a recibir tratamiento y empecé a cambiar, yo descubrí otra persona, otro estado de ser. Claro. Y eso yo lo digo, si yo lo he hecho, tú y tú y tú, cualquier persona todos podemos. Puede hacerlo, todos podemos hacerlo, todos tenemos las mismas herramientas, todos tenemos lo mismo, todos somos iguales, no somos ni más ni menos, nadie, todos somos iguales, hemos sido creados igual, tenemos todas las herramientas, las mismas cosas, las mismas cualidades, lo mismo que genera la enfermedad, genera la sanación, sí. Todo está en ti. Es que la energía es la misma, dependiendo hacia dónde orientas esa energía, qué proyectas, ¿no? Pero otra cosa que también es muy importante es lo que hemos dicho, ¿no? De que cuando uno tiene miedos, cuando no es sincero, se genera esas necesidades, todavía se generan más, y eso también te lleva a la enfermedad. Porque si tú no cubres tus necesidades normales, también te enfermas. No puedes. Si tú eres una persona muy creativa, una persona que necesitas pintar o cantar, porque forma parte de ti de forma natural. Si tú reniegas a eso, también te enfermas. Sí. Y es algo que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar, pero voy a trabajar forzado. Porque estoy en un trabajo que no me gusta, voy a trabajar porque me he metido en una hipoteca muy grande, porque tengo que pagar muchas cosas. Todo es un rol, un estrés que te lleva a meterte en esas circunstancias que te generan estrés y te llevan a la enfermedad. Porque hay gente que me dice, es que yo no puedo encontrar un trabajo donde me realice. Bueno, ¿y qué estás proyectando hacia eso? ¿Cómo te lo tomas? Porque realmente te ves en esa circunstancia. De hecho, hay gente para todo. Y yo me he encontrado cosas muy raras, pero hay gente que le gusta un cierto trabajo que a mí no se me ocurriría en la vida. Lo bueno es que tenemos mucha diversidad y cada persona tiene sus herramientas, tiene su forma, y lo importante es que tú encuentres la tuya. Pero si tú no te realizas, si esas carencias no las cubres con algo auténtico que nace de ti, pues nos enfermamos y claro, generamos todo esa ahí volvemos al complicidad, a todo ese rol mental que nos lleva a la enfermedad mental, para que te pares y digas, bueno, ¿qué estoy haciendo realmente? Pero si no se conoce la persona, no se conoce, no puede saber dónde se va a sentir realizado, no se ha parado a mirarse por dentro, a ver qué siente, qué le mueve. Entonces, ¿qué va a saber? No puede saberlo, tiene que empezar a conocerse. Y bueno, tenía otra pregunta. Vale, venga. Lo del sufrimiento. Aprender sufriendo.
Es un tema bastante amplio y complejo, pero lo vamos a simplificar un poquito. Vale. Eh, Casi todo el mundo me pregunta por qué tenemos que aprender a base de sufrimiento. No es que realmente tenga que ser así. De hecho, se aprenden de los dos puntos. Vamos a hablar del equilibrio, del yin y el yang. Yo siempre lo defino como lo dulce o lo amargo. No es que tengamos siempre que aprender a través del sufrimiento, pero por nuestra conducta mental, por ese ego que se resiste, por ese ego que se sigue generando una cantidad de cuestiones que no son reales, que le damos potencia a esa negación que hemos hablado, ese tomármelo como algo personal, eso de decir, solo es lo que yo pienso, solo es lo que yo creo, nos genera un comportamiento mental que la única forma que tiene el amor o la vida de pararte es con el sufrimiento. Porque es que el ego no cede, no se da cuenta del autoengaño, no se da cuenta del motivo real, que es lo que hablábamos de la enfermedad. Tómatelo como una oportunidad de cambiar tu actitud mental, no como algo grave, algo injusto, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado, hoy si hay un Dios, ¿por qué permite esto? No, el que permite esto eres tú, con tu actitud, con tus formas. Entonces, ¿por qué me viene sufrimiento a la vida? Principalmente es cómo te tomas las cosas y por qué generas tantas resistencias. Es decir, si tú aceptaras tu condición, la situación no te apretaría. ¿Por qué te aprieta? Porque no cedes. El problema reside en que el ego sigue teniendo unas pautas mentales, unos pensamientos como algo real. Esto es lo que yo creo, yo tengo la razón, es lo que yo he aprendido. Todos son conceptos que realmente no te están llevando a nada. Y encima te encierras en eso, haciendo que todavía el ego se crezca más. Surge la cabezonería, surge la ansiedad, la desesperación. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante eso? Si la verdad la tienes aquí, pero no la buscas, ¿cómo lo hacemos? Si alguien o determinadas circunstancias te están diciendo no, por aquí no, y tú sigues como un burrico, ¿no?, puesto hacia adelante, entonces dime cómo hacemos para que te pares. Si aquí vienes a aprender y no aprendes y te estás autodestruyendo, ¿qué hacemos para que pares? ¿Qué hacemos para que hagas una reflexión y te des cuenta? Pues entonces, el karma, que forma parte de nosotros, en el mecanismo de aprender aquí en la vida material, utiliza de sus mecanismos para darte sufrimiento y para que dejes de pensar y para que te des cuenta que por muchas razones que tengas, por mucho que pienses, por mucho que te encabezones, te estás yendo a pique, estás destruyendo tu vida. Y el sufrimiento es el único que te para y te hace reflexionar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Por eso está pasando todo lo que está pasando. Porque nadie cede. No entendemos de que esta sociedad está enferma a nivel mental, pero como todos estamos enfermos, pues bueno, esto es lo que hay. Sin darnos cuenta de que todos tenemos un compromiso y de que todos nos estamos yendo a ese desfase, a ese desequilibrio que genera pues todas estas enfermedades, todas esas cosas que no tienen mucho sentido. Porque si entendemos con una simple reflexión de que si tú contaminas el agua hasta el nivel que no puedas beber agua, te vas a morir, pero sin embargo seguimos contaminando el agua. Si sabemos que determinadas energías de combustión contaminan el aire, ¿por qué seguimos? Porque no hacemos más que estar en esa enfermedad mental que no tiene ningún sentido, en toda esa desesperación que se puede enfocar de millones de formas que nos están llevando al caos y a la destrucción de cabeza. Entonces, ¿cómo frenar ante todo eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo lo hace el amor? Pues a través del sufrimiento. Porque es el único que tiene la fuerza de parar al ego y de darse cuenta de qué estás haciendo. Y aún así, por esa enfermedad que lleva tanto tiempo mental, pues es muy complicado.
porque llevamos mucho tiempo, Amparo, muchísimo, de involución mental, muchísimo. A mí me hace gracia que hay gente que dice, es que no estamos evolucionando, no, perdona, llevamos mucho tiempo involucionando y perdiendo algo tan esencial como es la humanidad, ese contacto natural que deberíamos tener con los animales, con la naturaleza. Nos estamos encajonando tanto en esas conductas mentales, potenciando tanto, que la única forma de pararte es a través del sufrimiento. Y lo hemos hablado muchas veces, Amparo. ¿Cuántos hijos vienen a ayudar a esos padres a través del sufrimiento? Es que ahora tengo que estar por mi hijo, es que ahora llora, es que ahora tiene una enfermedad, es que... Y no nos damos cuenta que ese niño te está generando esos conflictos para que tú pares y te des cuenta en qué te estás equivocando. O esa pareja, ¿no?, que me aprieta, que me hace, o ese padre, o esa madre. No nos damos cuenta de que todo lo que nos rodea, aunque no se apriete, nos está indicando, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Cuestiones tan sencillas que todo el mundo cree que las sabe, pero en realidad muy poquitos. Que una sería, ¿quién eres tú y qué estás haciendo aquí? ¿Realmente sabes eso? Porque si lo supieras, no te comportarías, no haría falta. Otra cosa que es muy importante, que no quiero que se me olvide, que eso sí que una vez me lo dijo mi alma escribiendo sobre esta cuestión que estamos hablando ahora, que es que el amor ya nos lo dio todo. ¿Y qué hemos hecho? Entonces el sufrimiento te hace experimentar que lo que estás viviendo es auténtico. Y gracias a esa experiencia no caben dudas. Por ejemplo, tú puedes pensar cuánto cuesta hacer una casa, ¿no? Cuánto dinero en paletas, en electricistas, en pintores. Ahora tú vete cada fin de semana y trabaja. Y sabes lo que es poner tochos, sabes lo que es rebozar una pared, sabes lo que es tirar cables, lo que es pintar. Esa experiencia, aunque viene a través del sufrimiento, porque hay un desgaste físico, un desgaste económico, pero te hace ser consciente de lo que realmente vale esa casa. Y entonces, gracias a esa experiencia, tú valoras esa casa. Pues es lo mismo, pero aplicado al ser, al individuo, en el conjunto, en todo lo que tú eres. Vivir esa experiencia para que te quede claro y te respetes. Pero ¿qué pasa si el ego no cede? Pues que tiene que recurrir al sufrimiento, a ese dolor que te rompe esas pautas mentales, porque dices, bueno, es que yo ya no sé qué pensar más. Y ya no tengo más razones, es que no encuentro sentido a por qué narices me está pasando esta situación o este conjunto de situaciones. Pero precisamente el sufrimiento lo que pretende es eso, que pares de pensar y escuches a lo que nunca te dignas a escuchar, que es a tu corazón, a descubrir esa realidad, ese yo interno que tantos hablan, pero que muy pocos conectan. Porque yo no te voy a hablar, Amparo, de lo que leo, ni te voy a hablar de mi experiencia como Alberto en todos los años que llevo, que ya son unos cuantos, referente a esa experiencia. Porque primero que sufrí esa condición fui yo. Siempre desde pequeño he tenido situaciones de sufrimiento que me hacían cuestionar, ¿qué estás haciendo en esta vida, Alberto? Y fueron las que me llevaron precisamente al camino espiritual y a conectar con mi corazón. Pero también denota de que Alberto como ego era tremendo, era brutal. ¿Por qué? Porque no hacía más que estar en esa rabia, ¿no? ¿Y por qué tengo esta situación con mi madre? ¿Por qué esto? Y no hacía más que estar ahí, venga, y machacarme. ¿Hasta qué? Hasta que llega un momento que a través de tanto sufrimiento el ego cede, porque es que ya no hay más razones, ya no sé qué pensar más, ya no sé por dónde tirar, ahora tiro por aquí, nada me funciona, nada me sirve. ¿Por qué? Porque no hacía más que buscar aquí. Y lo digo aquí, pero se genera que es en el pensamiento. En vez de buscar aquí, pero era necesario para que yo como ego, como Alberto, me parara y me diera cuenta de qué estoy haciendo conmigo. Para ti y para todos los que hemos llegado a ese punto, todos, la experiencia es diferente para cada uno, pero en esencia es la misma. ¿Es así? Sí, hay unas pautas que se llaman leyes universales, que
que no están ahí por el artículo 24, como yo digo en plan humorístico, sino que están ahí por esa cantidad de experiencias, de vivir tantas vidas, donde hay unos patrones que funcionan sí o sí, porque se han vivido tantas veces que ya se incluyen como leyes universales porque son eficaces, porque se han vivido tantas veces, que es lo que hemos hablado, ¿no? El ser honestos, el ser sincero, todas esas cosas, el ser humilde, todas esas cosas son leyes que entran gracias a esa experiencia, ¿no? A esa cantidad de vidas, porque eso es otro tema que hablaremos. Nosotros hemos vivido muchísimas vidas, Amparo, muchísimas, tantas que la razón se perdería. Pero gracias a todas esas experiencias, a esas ricas vivencias, en ese sufrimiento o en ese sentir, nos llevan a lo que estamos ahora, que es a esa conexión o ese pretender despertar para volver a retomar a lo que sí que somos, que es ese amor tremendo, brutal, que todos llevamos dentro, que es increíble y maravilloso. Y por eso nos aprietan, no es por nada más. Bueno, me venía también una pregunta cuando estabas hablando de si tu padre te hace, la madre, los hijos que vienen a enseñarnos, pero muchas personas ahora que están con estos temas de crecimiento y tal, las llaman personas tóxicas. Yo digo, pero si es tu maestro, ¿cómo va a ser mi maestro? Pues sí, es tu maestro, te está enseñando lo que has venido a aprender, pero le has llamado persona tóxica y has hecho fuera de mi vida. Pues te va a venir otra vez lo mismo, como lo estábamos hablando antes. ¿Tú qué piensas de este concepto de las personas tóxicas? Bueno, hay varias cosas que son muy importantes, porque en el proceso de avance, como estamos en ese conflicto nosotros mismos, es verdad que nosotros cogemos, ¿no?, esa forma mental. ¿Por qué? Porque el pensamiento no tiene vida propia. El pensamiento se alimenta de una mente que está mal, ¿no? Una mente que tiene carencias, que tiene miedos. Entonces, ¿qué haces? Si tú estás en esa sintonía, normalmente los pensamientos se suman. Entonces, si mi madre está mal y yo estoy mal, pues evidentemente esos pensamientos se suman, y se hacen más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás dando a pie a que todos esos pensamientos entren en ti y se sigan alimentando de ti. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué se genera el conflicto? Que es lo que tú me preguntas. El ego vuelve a meterse por medio y vuelve a generar ese rechazo. No, es que esa persona me contamina. Bueno, pero te contamina porque tú das pie. Tenemos que entender que nosotros somos dueños, somos propietarios de nuestra propia vida. Y nadie puede entrar o salir si nosotros no le damos autorización. Y tú te preguntarás, o la mayoría de las personas se preguntarán, bueno, ¿y cómo doy esa autorización? Pues creyendo en ello. Cuando tú crees, estás dando autorización. Si una persona me dice, eres tonto, y yo creo que soy tonto, estoy dando autorización. Porque yo mismo creo que soy tonto. Si mi madre es una persona y me dice, ¡ay, qué pesado que eres, Alberto! Pues yo estoy dando autorización a través de mi propia creencia. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Pues no dar autoridad. No doy permiso. Pero no genero también un rechazo. Porque esa situación me enseña a respetar mi propio universo, mi propia vida, mi propio mundo. Me enseña a saber diferenciar de su proceso mental al mío. Me enseña a diferenciar qué es lo que no debo de hacer y sí debo de hacer. Porque si mi madre es una persona que siempre está amargada y tiene ese comportamiento, ya sé lo que conlleva vivir con una persona amargada. Pues no me amargo yo, porque sería estúpido repetir. Pero el ego, como sigue jugando con sus miles de facetas, se sigue engañando y sin darnos cuenta repetimos el mismo patrón mental. Que es, si mi madre se enfada, yo también, pero no me doy cuenta, no lo acepto. ¿Por qué? Porque no hago ese momento de reflexión. Es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué realmente pasa? Pero una de esas facetas que tiene el ego de esquivar, es decir, es una persona tóxica, que le den morcilla, que no sé qué, que no sé cuánto, sin darnos cuenta de que esa persona te está haciendo que reconozcas lo que tú tienes que trabajarte, qué valores lo que tú tienes que trabajar
Y a lo mejor te está incitando a que te independices, a que te vayas de tu casa, para que te enfrentes a los miedos, al miedo al dinero, miedo a verte solo, todas esas cosas que realmente están ahí, pero que no quieres ver. Pero como esa situación te incita a que te enfrentes a ello, es más fácil quejarse o desviar o simplemente decir es que esa persona es tóxica. Pues sí que no es, pero tiene sus motivos, tiene un porqué real que es ayudarte, como siempre digo. Entonces, en vez de generar una reacción de rechazo o negatividad, voy a responder de una forma contraria para poder contrarrestar todo eso y de cierta manera ayudar, que eso sí que sería ayudar, ya que la gente pregunta ¿cómo ayudo? Pues ayudar a esa persona a darse cuenta que ese comportamiento no le lleva a nada bueno. Eso es muy, muy importante. Entonces, en vez de quejarme, lo que voy a hacer es invertir y mantenerme en mi sitio. Independizarme emocionalmente, mentalmente. No dar pie, no creer, no darle autoridad a que esa persona controle mis pensamientos, genere todos esos bloqueos energéticos y sobre todo a no tomártelo, repito, no tomártelo como algo personal. Es muy, muy importante, mucho. Muy bien, Albert. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Quieres seguir? Sí, hay una cosa que es muy importante que también quiero dejar muy clara. Tenemos que saber diferenciar qué es sufrimiento y qué es amargamiento. Es muy importante. Voy a explicar brevemente la diferencia entre uno y otro. Sufrimiento sería que tú tienes una situación que tienes que afrontar porque tienes que vivir y no sabes por qué. No sabes por qué lo estoy viviendo y no sé cómo solucionarlo. Pero sí que hay algo en ti que requiere solucionarlo. Y el amargamiento es cuando tú te proyectas a nivel ego cosas que quieres conseguir y no las consigues. En tu propio egoísmo. Yo quiero tener una mujer morena, que sea así, no la tengo, me amargo. Quiero tener un coche que sea deportivo, así, no lo consigo, me amargo. Quiero tener un trabajo que consiga 2.000 euros al mes, no lo consigo y me amargo. Entonces estoy constantemente en esa agonía, creyendo que estoy sufriendo, que soy víctima de unas circunstancias o un conjunto de circunstancias en mi vida, sin darme cuenta que soy yo el que me estoy atando, que me estoy apretando por no reconocer que lo que estoy pretendiendo es llenarme con más necesidades. Es decir, tengo un vacío y pretendo llenar ese vacío con aire, como dice mi alma. No tiene mucho sentido. Entonces, hay que saber diferenciar cuándo es amargamiento y cuándo es sufrimiento. Porque el sufrimiento siempre, siempre, siempre te ayuda. Siempre. El amargamiento nunca te ayuda. Nunca. Hay que tenerlo muy claro. Porque se confunde muchísimo. Y hay mucha gente que utiliza de ser víctima. Yo soy víctima. ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué esto y por lo otro? Y no es eso. Es que tú te proyectas porque no aceptas tu circunstancia de vida. No eres sincero. No eres valiente. Y todas esas cosas, y te refugias en esa actitud, en esa proyección y en esa necesidad que nunca se acaba de llenar, generándote otras. Y eso te lleva al amargamiento, te lleva al estrés, te lleva a la enfermedad, te lleva al rechazo, te lleva a la involución, te lleva a la ignorancia. Y dices, madre mía, ¿cuántas cosas? Pues sí, muchísimas. Claro, y como muchísimas. No conoces otro estado, posiblemente eso lo ves normal. Claro, y entonces cuando esto se suele repetir, por lo que hemos hablado tantas veces de los patrones mentales que aprendemos de la familia, amigos, no nos damos cuenta que nos está matando esa actitud. Claro. Entonces, por favor, tener presente qué es sufrimiento y qué es amargamiento. Que es muy bueno tener cosas, es muy bueno utilizarlas, pero no te identifiques con ellas. No quieras llenarte con algo que no es auténtico.
Un lápiz sirve para dibujar, para escribir, pero tú no eres un lápiz. Tú no te puedes identificar con un lápiz, porque tú no eres eso. Eres muchas cosas. Ahora que tú utilizas este lápiz para dibujar, para escribir, me parece bien, pero no te identifiques. El problema es que sigo buscando identificarme con cosas físicas o mentales cuando no tiene nada que ver con la realidad. Y eso es lo que nos genera el amargamiento, porque esta sociedad también nos implica. Acuérdate que es una sociedad enferma que nos pone unos patrones mentales que nos implican a eso. El amargamiento a que tienes que tener X dinero, ganar X dinero, tener X mujer o X hombre, si no, no eres feliz. Y la felicidad no tiene nada que ver con eso. O el amor, ¿no? Yo creo que el amor es tener una pareja. No, eso no tiene nada que ver con el amor. O ser mamá, o ser papá. Eso forma parte del amor, sí, pero no es el amor. Hay que saber diferenciar también qué es querer, qué es amar, qué es necesidad, qué es capricho. Es decir, todas esas pautas son muy importantes. Y en el sufrimiento hay que tener muy claro que yo estoy sufriendo, o hay que tener muy claro cuando estoy amargado y cuando me estoy generando esa obsesión de esa carencia o de ese conjunto de carencias que no hacen más que seguir y seguir, que me están llevando, pues bueno, pues por unos caminos que por desgracia pues te llevan a la enfermedad o te llevan a una situación caótica, o simplemente el hecho de no saber en un momento, fíjate que es sencillo eso, Amparo, en un momento de parar y decir, bueno, realmente porque me estoy metiendo a nivel mental, porque estoy generándome tanta presión, ¿por qué me tengo que conformar con esta mierda de trabajo si no me gusta? Pero claro, es el pez que se muerde la cola. ¿Por qué? Claro, porque me he comprado un coche nuevo, hay que pagar tanto dinero. Es decir, vamos a salir un poco de ese caos que está muy bien organizado por el sistema, como yo digo, que es Matrix, la sociedad materialista, que no hace más que generarte más carencias, más necesidades, por lo tanto más enfermedades y más disloque mental. Es muy importante saber diferenciar una cosa de la otra. Pues yo creo que las personas que están viendo el vídeo ya tienen un trabajo para hasta el próximo vídeo, ¿no? Que por lo menos que sepan diferenciar el sufrimiento del amargamiento y que se vean en sus maestros, o sea, los espejos que tienen delante, lo que la vida les está enseñando, para qué les están pasando las cosas que les están pasando. Creo que tienen ahí un trabajo y que lo tienen que hacer si quieren seguir avanzando. Sí, pero es muy importante dejar estas pautas bien claras. Primero, que no pasa nada por aceptar que te equivocas. No pasa nada, Amparo, de verdad. Aceptar que te equivocas. Aceptar que te equivocas para aprender. Que nadie te juzga, te estás juzgando tú por no tenerte, no prestarte la atención que realmente debes de hacer. Es decir, no pasa nada porque te equivoques, no pasa nada porque tienes que seguir aprendiendo, no pasa nada por aceptar, porque si no aceptas no lo puedes cambiar. Tenemos todos los mecanismos, todas las herramientas para salir de esa situación. Y evidentemente, si generas daño a ti y a otra persona, tienes toda la ayuda de poder perdonarte, poder perdonar, decir, bueno, no pasa nada, sigo adelante. Porque una de las cosas que a mí, mi alma siempre me dice, Amparo, que es muy importante, el amor nunca te juzga. ¿Por qué? Porque aquí venimos a aprender. Y si no te equivocas, ¿cómo aprendes, Amparo? ¿Cómo? Tendrás que equivocarte. Tendrás que pegarte una o dos o tres. Dependerá de tu forma mental, evidentemente, de tu estado emocional. Pero todos venimos a aprender. Y que te quede claro que todos, por mucho nivel de conciencia, por muy arriba que algunos creen o pretenden estar, siempre acabamos equivocándonos, porque siempre hay algo nuevo, algo fresco que aprender. Siempre. Y eso es eterno. Eso se llama evolución infinita. Siempre. Aquí, allí, en otros estados, siempre. Por lo tanto, acepta que te equivocas. No pasa nada. Aprende.
Lo que no tiene sentido, Amparo, es que te equivoques, y te equivoques, y te equivoques, y no aprendas. No tiene ningún sentido. Entonces hay que mirárselo gravemente, porque ahí sí que tienes un serio problema mental. Muy serio. Que tienes reacciones que no tienen mucho sentido, y eso es algo que quiero dejar bien claro, que hay mucha gente que pide ayuda y no se da cuenta de que no la está pidiendo sinceramente, que se queda embotado, que se cree que haciendo un día 2 meditaciones, un escrito y ya está, y eso es un trabajo cada día constante. Y que no pasa nada por pedir ayuda, no pasa nada porque te equivoques, pero date cuenta que tu conducta mental no es correcta, que te estás haciendo daño, que te estás perjudicando. Y sobre todo, las 2 preguntas que he hecho antes. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Si esto no lo tienes claro, Amparo, porque tu vida depende de ti. Todo depende de ti. Porque aunque no lo creamos, y tú lo sabes, escogemos a los padres, escogemos a las parejas, escogemos a los hijos, todo lo escogemos nosotros, porque es nuestra vida, es nuestra libre elección. Voy a aprender a través de todo esto quién narices soy yo. Y si esto no lo tenemos claro, estaremos siempre en esa involución hasta llegarnos a un caos que por sí solo caerá. Y eso es insostenible, no hay forma de frenarlo. Y vamos de cabeza a eso. Porque una de las cosas que me gustaría dejar claras, aunque hablé de otra cosa que es la premonición, para mí la premonición no es nada más que una advertencia. Para mí no quiere decir que sea así, que seguro que va a ser así. Quiere decir que en esa forma mental, en esa conducta, lo más posible es que acabes de esa forma. Para mí una predicción no deja además de avisar que si vas en esa conducta mental, lo más posible es que te suceda eso. Por lo tanto, reflexión. Por lo tanto, aceptación. No pasa nada. Todos estamos en la escuela llamada vida. Todos. Y aquí no se escapa nadie. Ni el rico, ni el pobre, ni el blanco, ni el negro, ni hombre, ni mujer, nadie. Todos somos iguales ante el amor. Todos. Y otra pauta que dejo bien clara y muy importante, el amor nunca, nunca te juzga. Si esto lo tenemos claro, será mucho más llevadero todos los problemas que nos encontramos todos, sin excepción, moi también, porque todos tenemos nuestras historias, en seguir aprendiendo, en seguir avanzando. Porque la vida es un regalo, aunque muchas veces nos perdemos o nos olvidamos de él. Muchas. Bueno, pues yo creo que ya hay mucha información en esto. Muchísima. Que lo veáis muchas veces, porque creo que con una vez de verlo no vais a recoger toda la información que Albert está dando, que podéis dejar vuestros comentarios si no habéis entendido algo o si queréis que se hable de algún tema en concreto. Y bueno, y cuando podamos, Albert y yo estaremos por aquí haciendo este tipo de vídeos. Se agradece, como he dicho, los comentarios, el feedback, que le deis el dedito arriba, suscribáis a este canal y al de Albert también. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Yo soy. Acordaros en Facebook, en Ayam o Albert Ford, o en YouTube, en Ayam. Yo soy, sí. Sin ningún problema. Que la gente escriba y que pregunte lo que quiera. Albert está ahí dispuesto para responderos y para ayudaros en lo que vosotros queráis ser ayudados. Yo también, a través del Yin Jitsu y de lo que más se pueda. Por favor, por supuesto. Claro que sí. Iremos haciendo camino, poco a poco, ya hemos empezado y seguimos caminando. Gracias de nuevo por estar ahí. Hasta un próximo vídeo. Que seáis muy felices y trabajad. No es un trabajo, sino haced lo posible por cada día ser una mejor versión de vosotros mismos. Eso es importante. Albert, un abrazo a la distancia. Igualmente, gracias Amparo, muchas gracias por todo esto y hasta la próxima. Gracias. Chao. Adiós a todos. Gracias.